Patria y tenemos un hermoso día, y más hermoso para mí en lo personal y creo que para todos los que nos escuchan, porque tenemos una visita en el estudio que es encantadora. Es una actriz, autora, directora, psicóloga y psicodramatista, nada más ni nada menos que Vita Escardó, así que vamos a ponerle aplausos. A ver si llegan. Bueno, gracias, primero que nada. Qué lindo que te reciban con aplausos, Leticia. Sí, esa es la idea, ¿no? Muy... Y sobre todo que me parece que te lo mereces. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero decir, antes de preguntarte cosas, porque creo que tenemos mucho para hablar, quiero hablar un poquito de vos. Que estudiaste en la Escuela de Teatro de Alejandro Boero. Cuando era pequeña. En el 76. Entre los... Creo que los 12 y los 17. Empezaste de chiquita nomás. Ya sí, estaba. A los 8, en las escuelas primarias ya tenía teatro. Porque yo era muy tímida de chiquita. Viste que generalmente cuando sos tímida te tirás a hacer eso porque querés... Sí, mi mamá me empujó un poquito también. Bueno, dale las gracias. Sí, claro que sí. Te fue muy bien. Después, título de actriz. A ver, yo le sacaría título, ¿no? Actriz nacional de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahora hay una. Ahora hay una, exactamente. Y se perfeccionó con nada más ni nada menos que Raúl Serrano. Un genio. Un genio. Es una militante de los derechos humanos, eso no lo podemos negar, tu trayectoria. Y bueno, hay una frase que te la dije antes de salir al aire, que me gusta mucho, que una vez la dijiste vos ni te acordabas, que el arte está al servicio de la lucha. Y me pareció muy muy valiosa ¿viste? A veces yo hago frases de Nietzsche o de cualquier otro. En este caso, esta es una frase de Vita Escardó que me parece maravillosa. La deben haber dicho muchas veces antes. Me parece que también es una elección personal. Creo que no se le puede endilgar al arte de manera abstracta una utilidad, pero al menos para mí sí es una herramienta de muchas cosas, de expresión de lucha, también de transformación interna. Me parece que es una herramienta de la cultura, ¿no? que nos define y nos ayuda. Sobre todo eso de transformación interna, ¿no? Porque sí. uno es un vínculo con la gente y esa transformación se tiene que notar para poder transmitir lo que vos querés, ¿no es cierto? Bueno, hay yo sé que vos has hecho televisión, has hecho cine, has hecho teatro. Hay un hito en tu historia que es sobre la película que hiciste de La Noche de los Lápices, donde interpretabas a Claudia Falcone, que fue torturada y asesinada por los militares, ¿no es cierto?, en La Plata. Es una historia famosa y fuiste casi muy importante en esa película. ¿Qué te llevó a hacer esa película y cómo te sentiste? Yo sentí que no era como natural participar de esa película. Yo desde muy jovencita participaba en el movimiento de derechos humanos, sí, por mi propia historia personal, y el día que la productora Aries, que lideraban Olivera y Ayala, publica el pedido de casting en el diario Clarín en ese momento, yo estaba yendo a visitar a mi hermano, que era un preso político. Claro. Y yo sabía lo que había sido La Noche de los Lápices. Por supuesto, me imagino. Y bueno... ¿Y te presentaste el casting? Mandé la carta. Ajá. Mandé una carta con una foto, con un currículum que te imaginás que era ridículo. Tenía 2 líneas. Recién empezaba. Claro, yo estaba en el último año del conservatorio. ¿Tenías 20 años? Claro, tenía 19 cuando empecé el casting, cumplí 20 cuando se estrenó la película. Nada, en el conservatorio estaba en el último año y había estudiado con Alejandra Boero, esto que vos contaste, y mandé la foto, qué sé yo, y decía, se buscan actores adolescentes. Yo me daba cuenta de que ya estaba en el borde de la adolescencia. Estabas ahí. Pero bueno, como Olivera había conocido a mis padres, dijo, ay, mira, esta es la hija de Escardó y Eva, no sé qué, así como habla Olivera. Dijo, la voy a entrevistar, qué sé yo. Y... pero espera, porque es una historia llena de casualidades. Llegan como 2000 cartas a la productora. Me imagino. Que se acumulaban sobre los escritorios. Y un día que Olivera llega, agarra una al azar y era la mía. Ahí es que él dice... fue al azar. Fue al azar. Qué raro. Me llama, me entrevista, qué lindo, cómo están tus padres, qué sé yo. Me dice, pero vos sos muy grande para el papel.
Bueno. Claro, porque el adolescente era de colegio secundario. Sí, yo tenía carita de nena todavía. Tenías tanta no, bueno, de edad. él me mandó al montón del casting. Ajá. Que era como de 300 personas, que además eran jornadas que las coordinaba Eugenia Levin, una talentosísima directora de casting y directora de actores y gran compañera durante la película. Y entonces era un proceso de eliminación, o sea, al fin del día sabías si tenías que volver al día siguiente, claro. Era un proceso muy largo. Y 300 personas. Claro, y el final de ese proceso, que había como un elenco doble, si se quiere, para elegir entre unos y otros, se hizo filmado, se filmó para ver cómo dabas en cámara. Y bueno, ahí hay otro proceso de casualidad, si se quiere, es que estaba el hermano de Claudia, Jorge Chiqui Falcone, aparte de Pablo Díaz, estaban ahí. Y después eso quedó en la película. Cuando yo entro a ver a Tina Serrano, que hacía mi mamá, salto así, muy adolescente, y le hago chan, chan, chararán. Y entonces Chiqui Falcone se queda demudado, y ¿quién habló con esta chica? ¿Qué sabe esta chica? ¿Qué sé yo? Mi hermana hacía eso. ¿Te imaginas que yo nunca tuve ningún contacto con Claudia? Ella sería 10 o 12 años más grande que yo, La Plata, Capital, olvidad. Fue algo que intuitivamente a mí me surgió y bueno, me eligieron para protagonizar la película. Qué increíble, tenía que ser así. Evidentemente sí, eso es algo que compartimos con Adriana Salonia, que es con la que compartíamos cuarto en La Plata cuando filmábamos, querida amiga. ¿Cuánto tiempo le llevó la película? No fue mucho, fueron 8 semanas, se hizo muy rápido. Tuvo mucho tiempo de ensayo previo, cosa curiosa. Bueno, vos notaste el compromiso de los personajes, habían estudiado la historia. Vinieron los organismos de derechos humanos a pasar los documentales sobre La Noche de los Lápices. Algunos de mis compañeros conocían la historia, otros no, para muchos fue muy duro. Me imagino. Es que cuando interpretás algo tenés que conocer la historia, y esto era muy reciente, muy duro, y me imagino que tenían que conocerlo. Era muy reciente porque las desapariciones fueron en el 76 y esto en el 86, 10 años en la historia de un país es nada. Sigue siendo reciente 30 años después. Sí, 41 hoy, 41 del 24 de marzo. Claro, y... No, 30 años de la película. 30 de la película. Sí, 30 de la película, porque el año pasado nos hicieron 2 homenajes en el Congreso a raíz de eso. Y además, filmando en La Plata, en los lugares donde los chicos militaban, vivían, estudiaban, con sus compañeros ahí presentes, mirando quiénes son estos actorcitos jóvenes que vienen a representar a nuestros compañeros, que después nos quisieron mucho, por suerte, porque vieron que nosotros realmente sentían lo que hacían. Teníamos la camiseta pegada a la piel, realmente vivimos la experiencia y ninguno de nosotros renegó, sino que al contrario, estuvimos orgullosos. Que si hubieran renegado no podían hacerlo, y yo creo que esa gente que los veía desde afuera, a lo mejor al principio pensó, estos actores que vienen a hacer con todo lo que nuestros compañeros sufrieron, y después se dieron cuenta que estábamos al servicio de contar esa historia. Exacto, eso es muy importante. Y fue una película maravillosa, ¿no? Porque ¿Vos sabés que se sigue usando en los colegios para hablar de esa época? Sí, el año pasado estuve en el colegio de mi hijo, que ya terminó justo el año pasado, y la siguen usando como herramienta de transmisión de lo que fue la dictadura, habiendo muchas otras películas muchísimo más profundas y con mayores cuestionamientos, pero para la divulgación es ideal. Y sobre todo para el secundario. Fíjate que estamos en la misma, sigue habiendo movilizaciones por el boleto estudiantil. O sea, nuestra historia lamentablemente se repite permanentemente. Y con respecto a eso, a mí me toca hablar, yo soy una persona mayor que vos, pero me toca hablar con gente de 40 años, de 35, 42, que tienen una postura en la vida, pero que no la tienen clara, porque no se metieron a averiguar, o porque les dolía, o que preferían que no. Y yo siempre les digo, para estar en un lado hay que saber, hay que escuchar, hay que leer, hay que investigar, para saber quién es uno y cómo se toman las cosas, ¿no? Es que saber no tiene vuelta atrás. Saber no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Bueno, pero además de todo esto, destacadísima
tu actuación en esa película, tu participación, porque además de estar comprometida con los derechos humanos, es una película que tuvo mucha repercusión en nuestro país y que por suerte todavía... Y afuera también, tiene. Sí, y afuera también. Y que por suerte todavía la tiene, ¿no? Sí, eso es importante, sí. como vos dijiste, en las escuelas y todo eso. Pero además de todo, bueno, siempre dijiste, o por lo menos lo que leí de vos y lo que sé de vos, que la televisión, si bien trabajaste en Cebollitas, Chiquititas, con Vítori, ¿es verdad? Un capítulo. Que no te atrapa demasiado porque no te permite expresar lo que vos querés expresar, ¿es así? Sí, es así, es así. Además no tengo habilidad para conseguir trabajo en televisión, no sé hacerlo. Cuando trabajé no puedo decir que la pasé mal, pero siempre había un punto en el que volvía a mi casa y decía, ¿qué historia estoy contando? ¿De qué estoy hablando? Eso siempre me pareció importante. Más allá de me pasaba lo siguiente, ¿no? Trabajaba en una telenovela, entonces investigaba que, por ejemplo, en México y en la India, las telenovelas se utilizan para transmitir ciertos valores. Por ejemplo, en la India se trabajó por el tema de las castas, de la gran desigualdad, de las injusticias, y en México para transmitir, creo que algunas cuestiones de educación sexual, etcétera. Entonces digo, bueno, la herramienta de la telenovela es extraordinaria para generar valores a nivel popular. Y te preguntas, ¿qué valores estoy generando con esto? Claro, estoy colaborando a qué. Y fue interesante porque esto lo hablé con uno de los autores que escribía para Andrea del Boca, que después, que acordó conmigo, y él, más o menos por esa época, trató el tema del SIDA en una telenovela, que fue una cosa muy útil y realmente de apertura y novedosa. Entonces, claro, mi cabecita siempre va para ese lado, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con lo que hago? Exacto, está muy bien, está muy bien. Bueno, pero no te atrapó. ¿Te atrapó más el teatro? ¿Hiciste teatro por la identidad? Bueno, teatro por la identidad me atrapó al 100%. Fue una experiencia hermosísima. Me imagino. Siempre pienso en volver, si mis compañeros me vuelven a recibir. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Estuviste en los festivales? Estuve poco, no, estuve 2 años. Estuve después del primero, que ya se gestó como movimiento, liderado bastante por Daniel Fanego y por Cristina Friedman. Gallardo hizo mucho por eso también, ¿no? Sí, también. Éramos una linda movida. Y tenía un formato también de muchas obras hechas los lunes, muy comprometido. Y después de eso, bueno, nada, seguí otros rumbos, pero es una experiencia que atesoro realmente. Sí. No, hay mucha gente que hace teatro con historias como fue la época militar, pero hay que tomárselo muy en serio eso. Hay que ser muy sutil en el teatro para atacar esos temas. Es que no tiene la mediatización del cine. Vos en el teatro tenés el cuerpo del actor adelante y eso es muy diferente. Y tenés que ser discreto, sutil y para toda la gente que lo está mirando, que se vaya satisfecho de haber entendido algo y que le haya llegado. Es toda una complicación, ¿no? Sí, tiene la complicación de que no sea el dolor por el dolor mismo, exacto, ¿no? Sino que tenga detrás alguna lucha, un sentido de lucha. Claro, un sentido de, bueno, ¿qué se puede hacer con esto que es doloroso? Porque si no es morboso en un punto. Exacto. Y es en lo que no se quiere caer. No, claro. Es en lo último que se quiere caer. Tenés otra cosa que es muy importante, que escribís. Vos sos psicóloga, que te lleva mucho tiempo eso. Y que debes analizar todas tus obras, no me cabe ninguna duda. Trato de no. Lo haces. Ese trato quiere decir que sí, que lo haces. Yo te decía el libro sobre el síndrome de Burnout, que vos me decías que se llama Cuidado de Cuidadores. Contame algo de qué se trata eso. Bueno, ¿viste todas esas personas que trabajan cuidando a otros? Los enfermeros, los médicos, los psicólogos, los psicopedagogos, los maestros. Tienen un tipo de estrés particular que deviene de la práctica durante muchos años de ayudar o estar ahí para otros que sufren o que necesitan asistencia. Vita, vamos a hacer una cosa. Como es un tema muy delicado y que lo quiero hablar bien, tenemos una llamada telefónica, creo que es para vos. Bueno. Así que la vamos a poner al aire. Dale. Dale. Hola.
Hola Leti. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Supongo que llamás para saludar, estarás mejor. Llamo para saludarlos. Hola Vita, ¿cómo te va? Javier, desde tu lecho de dolor, gracias por llamarme. Quería llamar para saludarlas, las estoy escuchando. Y bueno, Vita, decirte de toda mi admiración y el seguimiento de tu carrera desde mi parte. Quería llamar porque no me quería perder eso, porque la verdad que para mí para nosotros era muy importante que estés en el programa y bueno, no quería perderme, porque no pude ir lamentablemente, pues estoy acá con reposo, pero no quería perderme la oportunidad de poder charlar contigo y de saludarte y de decirte estas palabras, ¿no? Bueno, gracias, que te mejores, es lo primero que te voy a decir. Gracias, muchas gracias. Bueno, la estoy escuchando y la verdad que me encanta cómo está saliendo el programa, así que bueno, y era eso, Vita. Nos aprobó, Leticia, nos aprobó. Nos aprobó, qué maravilla. Ahí llama porque algo estamos haciendo que hay que cambiar. En off nos dice que está todo mal. No, pero aprobamos. Javito, cuidarte, se te extraña tu risa, tu impronta. Yo también extraño estar ahí, así que bueno, pero quería la verdad que llamar porque no me quería perder. Vos no te querés perder nada. No me quería perder la oportunidad de saludar la vida, sí, porque bueno, supuesto. como digo, sigo su trabajo hace tiempo y bueno, no quería perderme esta posibilidad. Y bueno, a mí me dejaste sola pero muy bien acompañada, así que te lo agradezco. ¿Con qué compañía? Totalmente, ¿Con qué compañía? Totalmente. Bueno, las dejo que sigan. Cuídate mucho. Que sigan hablando, les mando un beso enorme a las dos. Un beso, Javi, gracias. Un beso, Javi, Gracias, chao, mío. Es extraordinario, no para. Está en cama y no puede con su genio. Yo lo comprendo. Que no quiero. Yo estuve 2 semanas, porque una gripe terrible, y me decía, tranquila. Ahora yo le digo tranquilo, a él dice, no puedo, tengo muchas cosas que hacer, y es verdad. Bueno, estábamos hablando de este tema de cuidado de cuidadores. Lo interrumpimos con esta llamada, pero quiero cerrarlo bien, quiero que se entienda. Te decía que las personas cuyo trabajo implica cuidar de otros que sufren o que están en situaciones de mucha vulnerabilidad socioeconómica, en general no son mirados también como objeto de cuidado ellos mismos. Y tienen trabajos que son muy desgastantes, suponete, asistir a víctimas de violencia de género, que es una población de profesionales con las que yo trabajo, o en una guardia de un hospital. ¿Tenés en esto en cuenta el cuidado de ancianos? No del anciano, sino del cuidador de los ancianos. Exacto. Eso, porque es muy controvertido. Sí, eso. Está implicado. Está implicado. Lo que ellos sufren es un tipo particular de estrés que se llama burnout, que es cabeza quemada. Ajá. Lo que les pasa es que empiezan a no tener recursos emocionales para sostener la tarea, despersonalizan a los pacientes, muy bien. Y además sienten muy baja realización profesional, sienten que no tiene sentido lo que hacen. En particular, lo que yo observé hace 10 años que hago esto es que hay un tema que es institucional, que no es individual, que es cómo nuestras instituciones están en condiciones o no de sostener a esos trabajadores. Entonces, por eso el abordaje que hago es grupal. ¿Y vos no notás que no se lo sostiene? Y se lo sostiene poco, en realidad. Hay muchas dificultades. Y de un tiempo a esta parte, además con el tema de la zozobra y de la profundización de la precarización laboral, grandes despidos, muchos retiros presupuestarios, empeoró un poco la situación. Sí, Entonces, lo que yo desarrollo es un dispositivo donde prevenir esto, pero es grupal, porque no tiene sentido que cada uno por separado vaya al psicólogo, cuando el problema es de la institución, del trabajo y de cómo sostenerse con los compañeros. Creo que es una respuesta colectiva. Y lógicamente, vos ya leíste mi currículum, utilizo técnicas de creatividad. Entonces tiene un sostén teórico que en el libro está muy desarrollado, pero después a la hora de la práctica se dramatiza, ¿no? Con esto del psicodrama, del sociodrama, se hace collage, se apela a la creatividad, que es el antídoto contra la alienación. Y ahora tendrás más trabajo que nunca. Sí.
en todo el país. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte lo hacen en todo el país. Sí. Está muy bueno eso. Ojalá mucha gente lo hiciera porque se necesita mucho para... Sí, 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 sí. Ahora con el tiempo voy pensando en formar y ya fui formando equipo de gente que también... ¿Tienen que ser psicólogos? No necesariamente. No, tienen que ser gente que tenga experiencia grupal, digamos, que entienda las dinámicas grupales, que tenga algún tipo de lugar por donde acceder a lo artístico y lo creativo. Y después no necesariamente psicólogos. Los psicólogos tenemos algunas ventajas teóricas, pero no te diría que son excluyentes. Es muy interesante eso. Podés convocar gente desde acá también. Pueden entrar a la página www.cuidadodecuidadores.com. Exacto. www.cuidadodecuidadores.com. Es muy importante. Nosotros apoyamos a mucha gente que hace cosas acá, por ejemplo el ejército de Alejito, que se le murió a esta mujer que hizo la página en Facebook, su nené por no donar sangre. Qué pavada. Por no donar sangre, Qué nada más pavada. que para eso. Entonces siempre decimos que sigan esa página, que es muy importante. Entonces me imagino que que todos los que quieran hacer algo y que sean útiles y sirvan, que se comuniquen con la página. Claro. A lo mejor pueden trabajar en eso. Y te felicito porque la verdad que es un trabajo muy difícil. Muy difícil porque estás trabajando con gente alienada, triste, deprimida, al borde del suicidio en algunos casos. Mira, hay algo que yo digo en el libro que tiene que ver con por qué se elige un trabajo que implica cuidar a otros. Y eso es una llama sagrada. Y esa llama sagrada no se apaga tan fácilmente. Entonces, aún estando en condiciones de dolor o de punto de quemarse la cabeza, lo que yo digo es que hay que cuidar nuestro fuego para que ilumine sin quemarnos. Muy bien. Y creo que se logra. Yo te dije que Nietzsche se quedaba corto con vos. Bueno, es mi parte de autora, ¿viste? Me gusta que crear así como... Yo te lo dije antes de empezar el programa, es así. Y bueno, ¿y qué tenés pensado? ¿Querés que vayamos a un temita musical? Manejar el programa como si fuera tuyo, Tomamos Leticia. un poco de agua. Voy a hacer de cuenta que es totalmente mío y que vos sos una invitada. Mira, vamos a un tema musical.